Pero sigamos con este recipiente. Con este recipiente le van a pasar más cosas. ¿Qué le va a pasar? Si nosotros ahora, este recipiente, que es el tanque de agua, dijimos, ¿qué dice Pascal? Pascal dice que la presión se transmite en igual dirección, perdón, en todas las direcciones con igual intensidad. Entonces, si yo acá tengo en una determinada línea que está a una profundidad de 0,8 metros, tengo una presión en este cuadradito que acá agrando, es una presión que en todas las direcciones me va a hacer este cuadradito. También en el cuadradito de al lado voy a tener lo mismo. Y en el cuadradito de al lado, y en el cuadradito de al lado, y en el cuadradito. En definitiva, cuando llega el cuadradito que está acá, al lado de la pared, el último cuadradito, su presión que viene con el otro, que con esta se van a anular, acá va a tener una presión sobre la pared. Es decir que va a haber una presión contra la pared y una presión también hacia abajo en, en el líquido. Es por eso que yo lo había comentado antes, que si esto fuera una pileta de lona, esto se va a abrir así porque la presión tiende a deformar, a mover las paredes hacia afuera. ¿Está bien? Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a suponer que ahora este tanque acá en total tiene 1 metro. Si tiene 1 metro y vamos a calcular, ya tenemos calculado a 0,8 cuánto vale la presión. A 0,8 vale, dijimos, la presión hidrostática 0,08 kilos. Esta es la presión hidrostática. 0,08. Esto está en kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. En el pelo de agua, la profundidad vale 0. Entonces la presión en el pelo de agua, la presión hidrostática vale 0. Cuando la profundidad sea 1 metro, la presión hidrostática va a valer 1 metro por 1000 kilos por metro cúbico. O sea, 1000 kilos por metro cuadrado. 1000 kilos por metro cuadrado son 0,1 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Si yo uno estos puntos me va a dar una recta, porque de hecho, en definitiva, esta fórmula de la presión es una recta. Es una recta que pasa por el 0, cuando la profundidad es 0, y llega a su máximo en la máxima profundidad. O sea que la presión esta que está acá, este diagrama triangular, que esto es una recta, me da el diagrama de presión en función de la profundidad. Entonces, si yo quiero saber la presión a esta altura, me fijo acá. Presión acá, ¿cuánto tenemos? 20 centímetros a 20 centímetros y lo tengo acá. Que es lo mismo que hacer esta cuenta, ¿no? Obviamente. Esta presión no solamente es hacia abajo, hacia arriba, sino que también es hacia los costados. Es decir, que si yo represento las presiones sobre las paredes, esta va a ser la presión sobre la pared. Digamos que esto supone, en escala van a ser 3 cuadraditos, que va a ir hacia afuera la presión, digamos. La presión que el agua le hace a la pared va hacia afuera. De este lado voy a tener lo mismo porque es la misma profundidad. Voy a hacerlo también en 3 cuadraditos. Y acá abajo voy a tener una presión también de 3 cuadraditos sobre el fondo del tanque. Esta presión va a ser 0,1, esta va a ser 0,1 y esta va a ser 0,1 ¿qué? Kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Este es el diagrama de presiones sobre sobre el fondo. Tiene esto que es constante porque todo la misma profundidad. Y sobre las paredes que va desde 0, vamos a hacerlo bien, acá está el pelo de agua. Donde está el pelo de agua es 0, va subiendo linealmente hasta llegar al valor máximo, que es el mismo que hace sobre el fondo. Ese es el diagrama de presiones. ¿Está bien? En definitiva, esta presión, fíjense que está acá abajo, esta presión que está acá abajo,
es la misma presión que uno calculó, la que está en el fondo, es la misma presión que uno calculó cuando calculaba el peso del sólido, porque ¿cuánto pesa? Si yo tengo que calcular la presión cuando calculábamos con el ladrillo. ¿Cómo calculábamos la presión? Era la fuerza sobre la superficie. Veamos este tanque de otra manera. Supongamos que el tanque acá sea así, sea un cubo. Y yo lo estoy dibujando como lo estoy dibujando allá. ¿Está bien? Este es el cubo de agua. ¿Cuál es la presión de ese cubo de agua sobre la superficie? Esta es la superficie. ¿Está bien? ¿Cuál es la presión? Es la presión, si se acuerdan, vamos a volver a la hoja que habíamos visto en su momento, que decía que la presión era la fuerza, fuerza vertical sobre la superficie. Fuerza vertical sobre la superficie. ¿Eh? La fuerza sobre la superficie. ¿Se acuerdan cuando vemos el peso de la pared sobre la superficie de apoyo? Vamos a calcular el peso de este cubo, el cubo de agua. El peso de este cubo, acuérdense que si esto mide una medida en cualquiera, A, B y una altura H, por la altura H, ¿por qué H? Vamos a suponer que la altura del agua es H. ¿Está? Esta altura que está es H, que es igual a, en total, 1 metro. Ese es el cubo de agua que pesa sobre el fondo. No sabemos A y B, pero van a ver que no nos va a importar, porque la presión es la fuerza sobre la superficie. La superficie ya sabemos que es A por B, que es esto que está rayado acá. Y la fuerza es el peso de ese cubo. Peso agua. Peso cubo de agua. Y el peso del cubo de agua, ¿a qué es igual? Sabiendo el peso específico del agua, nosotros sabemos que, recordando hojas anteriores, el peso específico es el peso sobre el volumen. Entonces, volumen lo paso multiplicando por peso específico, me da el peso. ¿Cuánto vale el volumen de este prisma? Vale A por B por H. Este es el volumen. Por el peso específico, que acá lo llamamos gamma, que es el gamma, que es lo que estamos viendo acá, es el gamma del agua. A se va con A, B se va con B, me queda gamma del agua por H. Y esa es la presión. Entonces ven que en definitiva la presión es, en este caso, o sea, es el peso, sigue siendo lo que habíamos visto. La fuerza sobre la superficie, en este caso la fuerza es el peso. Lo que a nosotros nos agrega, que es con el principio de Pascal, es que ese peso va variando linealmente y va produciendo una presión en todas direcciones. Y esto es lo interesante y lo que tenemos que tener siempre en cuenta. Acuérdense siempre de la pelo pincho. Esto ya lo sabemos de antes, que hay un peso sobre el fondo del tanque. Eso lo hubiéramos, lo hubiéramos pensado todos, se nos hubiera ocurrido a todos. Obviamente, si tengo agua dentro de un tanque, en el fondo del tanque está sometido al peso del agua. Lo que Pascal nos aporta es que al estar que la presión se distribuye en los fluidos y por lo tanto en el agua, se distribuye en todas direcciones, también me va a hacer una fuerza sobre los costados. ¿Ah? Entonces, insisto con esto, si yo tengo la pelo pincho así armada, ¿qué le pasa a la pelo pincho en general? La pelo pincho así se empiezan a abrir así. ¿Por qué? Por la presión del agua. Acá abajo ya sabíamos que teníamos el peso del agua. Lo que ahora Pascal nos dice, mirá, ¿sabes por qué pasa esto? Porque la presión en los fluidos va en todas direcciones.